Hola, soy Julio Riquelme, neurólogo del Hospital Van Buren y del Servicio de Salud. Ahora vamos a hablar sobre el tema que nos corresponde, que es enfrentamiento a las demencias. Bueno, primero iniciar hablando que cuando uno habla de demencia se habla de un deterioro en la capacidad cognitiva del individuo, pero con ciertas características particulares. Primero, es un deterioro que es adquirido. ¿Ya? Eso significa que el paciente ha obtenido normalmente una función cognitiva esperada para su edad y para su nivel educacional, pero que aparece sobre estas capacidades previas, que puede ser o no progresivo. Ya, vamos a ver, la mayoría de las demencias son progresivas en el tiempo, hay algunas que no. Y otro punto importante es que altere una o más de las funciones neuropsicológicas de la persona. Ya vamos a ver cuáles son las principales funciones que debemos evaluar o pensar cuando nos enfrentamos ante un paciente con sospecha de demencia. Pero en general, al hablar de demencia, debe haber por lo menos dos funciones alteradas. Y fundamental es que afecte de una manera significativa las actividades de la vida diaria. O sea, que repercutan en una alteración del funcionamiento del día a día de esa persona. Cuando hablamos de demencia, tenemos que tener en mente que no solo estamos hablando de las habilidades cognitivas, sino que estamos hablando de varios puntos que afectan a la persona. Por un lado tenemos la patología de base, que se va a referir a la enfermedad o la neurodegeneración que va a estar ocurriendo en el sistema nervioso central de ese paciente y que va a condicionar una disfunción cerebral, o sea, sistemas cognitivos van a estar fallando y que se va a traducir de manera sintomática en una alteración de la cognición, en algunas de las habilidades que vamos a ver un poquito más adelante, que pueden ser memoria, que es lo más típico y lo más frecuentemente asociado, pero también puede haber un deterioro del lenguaje, de las habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas, atención, etc. ¿Ya? Estos dos procesos, o sea, la disfunción cerebral que va a producir el deterioro cognitivo, va a traducirse clínicamente en un trastorno de la funcionalidad. O sea, ese paciente no va a poder actuar o desenvolverse de forma normal en el medio ambiente. Y secundario a esto, o asociado a esto, una disminución de las habilidades, de las actividades de la vida diaria, que se va a traducir en que ese paciente poco a poco va a ir perdiendo la capacidad de ser independiente para realizar sus actividades. Además de estas alteraciones, también se pueden ver asociados, ya sea en etapas precoces o en etapas tardías, a otra sintomatología que no se relacione con las alteraciones cognitivas, tales como problemas conductuales, agitación, agresividad, alucinaciones, trastornos del ánimo, apatía, problemas de interacción con sus familiares. Y estos cuatro elementos en conjunto van a ser lo que van a determinar la expresión de la enfermedad como tal. Ahora, ¿por qué es fundamental y es uno de los temas más importantes desde el punto de vista de las enfermedades neurológicas? Es debido a el cambio en el perfil epidemiológico que existe en la población actual, donde si vemos esta imagen que muestra del censo, una estimación desde el censo del 2002 a una proyección al año 2050, vemos que hay un claro cambio en la pirámide de la distribución, o en la forma de la distribución de la población en relación a la edad, donde se ve un cambio de una forma de pirámide, donde los principales estratos, o donde el mayor número de personas se encuentra en las edades más jóvenes, versus a una forma rectangular, en donde se distribuye parejamente entre personas jóvenes y añosas. ¿Eso en qué se traduce? En un aumento notorio de la cantidad de personas con
edades mayores. Y que vamos a ver, ¿por qué es la importancia de esto? Porque vamos a ver que la edad es uno de los principales factores de riesgo para que aparezcan cualquier demencia, ¿ya? Ciertas estimaciones hablan de que actualmente hay alrededor de un 15% de la población que tiene más de 60 años, que es el- el rango etario que más afecta a estas enfermedades, ¿ya? Además, alrededor de un tercio, o sea, un 30% de estos pacientes mayores de 60 años tiene menos de 6 años de escolaridad, que es otro de los factores de riesgo fundamentales cuando hablamos de demencia. El tener menos años de escolaridad provoca una mayor predisposición a sufrir la enfermedad o a manifestarla a edades precoces. Y otro punto fundamental es que de estos mismos pacientes, mayores de 60 años, más del 60% tiene factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Y estos factores también van a ser uno de los elementos de riesgo principales para las demencias. Entonces tenemos como concepto tres elementos importantes. Uno, el aumento en la esperanza de vida con el envejecimiento de la población, asociado a que le da un factor de riesgo. Dos, un gran porcentaje de pacientes que tiene pocos años de escolaridad, el cual va a ser un segundo factor de riesgo para las demencias. Y tercero, una alta proporción de estos pacientes tienen más de un factor de riesgo cardiovascular, que también va a ser un tercer factor de riesgo. Entonces, si sumamos que la población se está envejeciendo y que tiene o que tiende a tener muchos factores de riesgo, vamos a llegar a la conclusión teórica y lo más probable que va a haber un notorio aumento en los casos de demencia de aquí a los próximos 20-30 años. Actualmente, la prevalencia de estas patologías se estima más o menos entre el 5 al 8% de los individuos entre 65 y 70 años, y lo cual se va duplicando más o menos cada 5 años, 5 o 10 años, ¿ya? Así vamos a tener un 15, un 20% en los mayores de 75 y un 25 a un 50 en los mayores de 85. Entonces, notoriamente hay una relación entre la edad de las personas y la aparición de las demencias. Actualmente se estima que en Chile existe alrededor de un 1% de los pacientes o de la población que sufre de demencia en alguno de sus grados. Y se calcula con todos los elementos que mencioné, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de las personas añosas, la baja escolaridad y los factores de riesgo asociados, que esta cifra aumente drásticamente de un 1 a hasta casi un 3% en el año 2050. Desde el punto de vista de números, si lo llevamos a algo más simple, aumentaría más o menos de 180.000 pacientes afectados actualmente a alrededor de 620.000 pacientes, lo cual es una cantidad abismante. Bueno, si hablamos de demencia, tenemos que hablar un poco de cuáles son las principales patologías que van a estar dentro de este grupo de enfermedades. Y lejos, como ya la mayoría de ustedes sabrán, el Alzheimer es la enfermedad más frecuente, ¿ya? Con más de o alrededor del 60% de los casos, ¿ya? Ahora esto es un poco variable y ha ido cambiando con el tiempo. Se estima que la mayoría de estos casos no serían Alzheimer puro, sino que habría una mezcla entre Alzheimer y la segunda patología más frecuente, que es la demencia de tipo vascular, que según las series clásicas se estima entre un 15-20%. Pero acá hay un porcentaje de pacientes que lo más probable es que exista una mezcla entre la patología de la enfermedad de Alzheimer y elementos vasculares que determinan una demencia muy probablemente mixta, ¿ya? Eso es lo que actualmente se cree, pero siguen siendo el Alzheimer lo más frecuente dentro de la población. Además de estas dos grandes patologías que se llevan lejos la mayor cantidad de pacientes, tenemos otras que son menos frecuentes, pero que también se pueden presentar, como la demencia asociada a los cuerpos de Levy, que se estima aproximadamente en un 15% de los pacientes, y es la que se asocia a trastornos del movimiento,
que no se debe confundir con la demencia en la enfermedad de Parkinson, la cual vamos a ver en la clase de Parkinson, pero la demencia en la enfermedad de Parkinson aparece en las etapas tardías del Parkinson, 10, 15 años de evolución, versus la demencia en la enfermedad por cuerpo de Levy, donde precozmente, además del parkinsonismo, se asocia a trastornos cognitivos severos, ¿ya? Por otra parte, también tenemos otra patología importante que es la demencia frontotemporal, que afecta más o menos a un 5% de la población y que vamos a ver un poquito, pero esta patología afecta más a los pacientes más jóvenes. Ya acá estamos hablando de una edad de inicio entre los 40 y los 50 años, ¿ya? Distinto a la edad típica del Alzheimer o de la enfermedad vascular, ¿ya? Y que tiene clínicamente algunas diferencias, que las vamos a ver un poquito más adelante, porque no se afecta tanto la memoria, sino como las habilidades ejecutivas. Ahora, en general, la mayoría de las demencias, o la mayoría de los pacientes que inician un cuadro demenciante, van a partir como una queja de memoria, ¿ya? Ese va a ser el motivo de consulta inicial, y frente al cual, como vemos en la imagen, tenemos múltiples elementos que considerar antes de plantear este paciente tendrá una demencia. No, sino que tenemos que considerar distintos elementos como, bueno, primero el envejecimiento fisiológico. Y acá habría que hacer una acotación importante y que la edad no necesariamente conlleva a una demencia, o sea, no existe el concepto de demencia senil, de por ser senil necesariamente vamos a ser dementes, no. Eso hay que sacarlo un poco de los conceptos que tengan, porque si el paciente tiene problemas de memoria que configuren una alteración en su actividad de la vida diaria, ese paciente tiene una demencia, no es que por su senilidad tenga ese trastorno cognitivo, ¿ya? Y distinto va a ser las quejas secundarias al envejecimiento fisiológico, en donde puede que haya una disminución de sus capacidades cognitivas, pero que se mantienen lo mínimo necesario para hacer sus actividades de forma independiente, ¿ya? Por otra parte, un tema importante a considerar cuando nos enfrentamos a quejas de memoria son los síntomas cognitivos secundarios a la depresión y a los trastornos del ánimo o de la ansiedad, en donde muchas veces se ven expresados como problemas de memoria o más bien problemas de atención, que se traducen en fallos cognitivos de los pacientes, pero que a la hora de hacer los test o a la hora de hacer una evaluación un poquito más acabada, nos damos cuenta que no es tal que existe un problema de memoria en sí, sino que es más bien secundario al trastorno o a la enfermedad concomitante. Eso es súper importante tener en mente y por eso que siempre se debe considerar un screening o un tamizaje de trastornos del ánimo, ¿ya? Por otro lado, y como tercer punto a considerar, es la presencia de alguna discapacidad intelectual previa. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque para hablar de demencia tenemos que tener un paciente donde se logró una capacidad cognitiva normal, previa. Y sobre esa capacidad cognitiva normal se estableció un fallo o una disminución que produjo la sintomatología y la disminución de su independencia o de sus actividades de forma independiente. Si existe una discapacidad intelectual previa, no podemos hablar de demencia, sino que ahí estamos hablando de la discapacidad como tal que ha ido empeorando con el envejecimiento del paciente, ¿ya? Como cuarto punto importante a evaluar es la presencia de trastornos psicóticos, ¿ya? En donde se ve que patologías de la esfera psiquiátrica como la esquizofrenia o trastorno bipolar con síntomas psicóticos, etcétera, o depresiones con síntomas psicóticos, se produce un daño al sistema nervioso central en los episodios psicóticos que dejarían una sintomatología residual que al pasar los tiempos y al existir múltiples brotes psicóticos irían configurando un deterioro progresivo en las habilidades cognitivas, pero que no estaría dado por un proceso aparte, o sea, una enfermedad sobreagregada, sino que serían producto de su propia patología, su trastorno psicótico, que al
producirse episodios repetidos, generarían un aumento del daño residual posterior a cada cuadro. ¿Ya? Y eso es importante porque no estamos hablando de dos enfermedades distintas, sino que estamos hablando de la misma enfermedad, pero que al estar no controlado o al tener múltiples episodios, generaría un daño acumulativo. ¿Ya? Otro punto fundamental que tenemos que evaluar es el tema sociocultural, o sea, si estamos hablando frente a un paciente que pudo desarrollar todas sus capacidades cognitivas iniciales de manera adecuada o hubo algún fenómeno de privación. Por ejemplo, pacientes con una ruralidad importante, en donde no aprendieron a leer, no aprendieron a escribir y se mantuvieron con tareas básicas de sobrevivencia y que, claro, al traerlos, por ejemplo, a la ciudad, un familiar para cuidarlo, se ven totalmente deprivados de su entorno, no logran adaptarse al nuevo entorno y van a manifestar sintomatología de problemas de orientación, problemas de hacer las cosas solos, problemas de movilizarse en la ciudad independientemente, lo que podría confundirse con que la persona esté desarrollando una demencia, pero ahí, ojo, porque no correspondería a una demencia, sino que estamos hablando de una privación, un cambio del paciente del lugar de donde estaba habituado y que, producto de no haber alcanzado las habilidades cognitivas normales o no haber desarrollado todas sus habilidades cognitivas de forma habitual, se ve enfrentado a un nuevo ambiente que produce que falle y que no se desempeñe de forma adecuada. Y finalmente, antes de hablar de deterioro cognitivo, tenemos que considerar siempre la presencia de un defecto sensorial, ya sea de la audición o de la visión, que configure una menor capacidad del paciente y que obviamente se va a traducir en una alteración cognitiva secundaria, pero no secundaria a una demencia, sino que secundaria al defecto sensorial. Otro tema fundamental a la hora de enfrentarse a un paciente con una queja cognitiva, o sea, o ya lisa y llanamente un olvido, es determinar si existen elementos que nos hagan sospechar que estamos frente a un olvido que se denomina patológico, o sea, que sea producto de una enfermedad o una potencial enfermedad. Y aquí tenemos 4 puntos a comparar frente a la queja del paciente. Uno es quién lo refiere, si lo refiere el mismo familiar, perdón, si lo refiere el mismo paciente o si lo refiere un familiar. ¿Ya? Acá se ha visto en general en los trabajos transversales de pacientes con demencia que cuando el olvido es referido por el familiar y un poco negado por el paciente tiende a ser un elemento de riesgo. O sea, el hecho del paciente de no asumir que él tiene una falla cognitiva ya hace ver que hay un fallo en las habilidades de ese paciente y que otros son los que lo están viendo y él no se da cuenta. Versus cuando un paciente es el que refiere que él está costando recordar las cosas, por ejemplo, o hacer tal acción, eso tiende a asociarse más a que el cuadro sea secundario, por ejemplo, a una patología más benigna como podría ser un trastorno del ánimo o un trastorno ansioso. ¿Ya? Segundo punto importante es ver cómo está el funcionamiento de ese paciente. Si hay un deterioro funcional, o sea, ya no está haciendo cosas que sí hacía antes, eso claramente es un elemento de riesgo y de mucha sospecha de que haya un fenómeno o una enfermedad de fondo, versus que si el paciente refiere que se está olvidando cosas, pero está funcionando normalmente como lo hacía antes. ¿Ya? Nuevamente eso hace diferenciar un poco de cuando sospechamos una enfermedad versus un trastorno secundario a otro elemento potencialmente reversible como el trastorno del ánimo. Luego tenemos que evaluar el olvido en sí, o sea, qué fue lo que se olvidó. Y aquí lo que se describe es que los elementos de riesgo hablan de que cuando se olvida un evento completo, es un elemento que deberíamos considerar como de riesgo y que necesitaría mayor investigación, versus si uno olvida detalles, o sea, todos olvidamos detalles de eventos y que eso no sería necesariamente patológico, ¿ya? Y no necesariamente llevarían a sospechar o a ampliar el estudio para plantear una demencia, ¿ya?
Y finalmente, uno de los elementos que ayuda a la larga al diagnóstico es ver si el tema es progresivo o no. O sea, si esto se va sumando cada vez más olvido y a la vez va apareciendo una disfunción del paciente dentro de sus actividades cotidianas, ahí sí nos estamos ya acercando más al perfil de lo que es una demencia, versus si el tema solo se ha mantenido como olvidos de características benignas y que no han progresado ni han sumado otros elementos clínicos de consideración. Ahora, como vimos, habían elementos también, elementos que orientaban al potencial, a la potencial malignidad, entre comillas, de la queja de memoria, pero también existen o se han desarrollado banderas rojas, ¿ya? Al evaluar las quejas de memoria, que son las cosas que uno debería tener en mente, como por ejemplo la incapacidad de retener nueva información, ¿ya? O sea, que haya un trastorno de la memoria anterógrada, de los elementos que uno está fijando para recordar a futuro, ¿ya? Por otro lado, la incapacidad para llevar a cabo tareas complejas, ¿ya? Acá tenemos que tener en consideración, por ejemplo, el manejo de dinero, el uso de elementos tecnológicos como los teléfonos, computadores, eh, eh, otras tareas como desplazarse hacia lugares que no conozca y volver sin problema. Son elementos que debemos considerar y siempre preguntar porque eso ya orientarían a que hay un tema de riesgo o que necesitaría mayor evaluación. Por otro lado, alteración del lenguaje, eso siempre es un elemento que debe ser estudiado. Alteración en el razonamiento también. Episodios de desorientación también es un elemento que ya marca una bandera roja, o sea, una alarma de que sí hay que estudiar más allá. Y finalmente, síntomas conductuales. Sobre esto hablar un poquito, ya que hay demencias que parten solamente con síntomas conductuales y después, muy avanzada la edad, muy avanzada la enfermedad, se agregan síntomas de memoria y etcétera, ¿ya? Y aquí está la demencia frontotemporal, tal vez vamos a hablar un poquito más adelante, pero precisar ahora que esta enfermedad puede partir con síntomas conductuales, donde el paciente altera su personalidad, altera su comportamiento habitual, y luego, después de avanzado la enfermedad, agrega los síntomas cognitivos. Y eso puede dar para que no se estudie o no se sospeche que hay una demencia de fondo cuando es un trastorno que está avanzando lentamente. Ahora bien, ¿qué son los elementos fundamentales que debemos evaluar cuando nos enfrentamos a un paciente con sospecha? O sea, ya estamos con un paciente que tiene alteraciones, que tienen un perfil de riesgo con ciertas banderas rojas. ¿Qué cosas son las que debemos evaluar? Bueno, primero, ¿cuáles fueron los síntomas iniciales? ¿Ya? Como ya les decía, hay demencias que van a partir con trastornos en la memoria, pero pueden también haber demencias que partan con trastornos conductuales. Y eso nos va a orientar un poco a la causa o a la probable causa que lleguemos frente a la evaluación. Entonces es importante siempre indagar cuáles fueron los primeros síntomas de este trastorno. Segundo, la evolución temporal. Las demencias tienen una evolución o un perfil que es crónico. A lo largo de años se van instalando los síntomas lentamente progresivos. Si estamos frente a un cuadro en donde se agregan síntomas cognitivos, pero de forma rápidamente progresiva, en días, semanas o meses, ya se escapa un poco el perfil de la demencia habitual y deberíamos pensar si no hay un cuadro de metabólico asociado, enfermedades sistémicas o algunas pocas patologías demenciantes degenerativas, pero ya que son raras y generalmente son de muy rápida y catastrófica progresión. Pero frente a un paciente con quejas cognitivas rápidamente progresivas, debemos sospechar que no haya un delirium, un trastorno, un síndrome confusional agudo que sea secundaria a otras patologías, tales como una infección, tales como una alteración metabólica, etcétera, que requieren una evaluación mucho más rápida y mucho más y distinta
al enfrentamiento de un paciente con demencia, que es un tema lentamente progresivo. Por otro lado, tenemos que siempre tratar de objetivar o detallar cuál es el impacto en la vida del paciente, ya sea en el trabajo o en la vida familiar de este, ¿ya? Si es que está trabajando o no, ¿ya? Y tratar de dejar objetivado, ya vamos a ver cómo. Por otro lado, la historia familiar, si hay antecedentes previos de demencia o de alguna otra patología del sistema nervioso central. Y finalmente, no dejar de lado los fármacos, ¿ya? Hay fármacos que pueden producir trastornos cognitivos que pueden ser potencialmente reversibles si suspendemos el fármaco. Por ende, debe hacerse una evaluación detallada de todo lo que esté consumiendo y las dosis, porque también fármacos que habitualmente no producen problemas, pero si las dosis son inadecuadas, también podría estarse manifestando un problema cognitivo secundario al mal uso de ese medicamento. ¿Qué debemos evaluar en el paciente? ¿Ya? Tenemos la sospecha clínica fundada, tenemos los elementos iniciales, cómo partió, cuáles son la funcionalidad que tiene el paciente, la historia familiar, los farmacológicos, y ahora viene la parte de qué es lo que debemos evaluar. Bueno, uno de los principales elementos que debemos evaluar es la memoria, ¿ya? Pero no solo debemos quedarnos en la memoria, ya que hay una serie de otras habilidades cognitivas que pueden estar afectadas y que pueden estar traduciéndose en sintomatología de los pacientes, como por ejemplo las habilidades visoespaciales, las habilidades atencionales o la capacidad atencional, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Ya vamos a explicar un poquito qué es lo que son, ¿ya? Lo ideal es hacer 1 o 2 test de cada una de ellas. Ahora, eso es en el tema teórico, donde vamos a tener una evaluación neuropsicológica formal de un paciente, pero en la práctica clínica y en el día a día, la verdad es que es poco el tiempo que tiene para hacer esta evaluación, y ahí es donde han salido una serie de escalas en donde agrupan distintos test para evaluar en una sola oportunidad y de forma consensuada y objetivada los distintos ítems mencionados, y de forma rápida también, que nos permita hacer un tamizaje, un screening de qué pacientes son los que están en riesgo versus los que no, para hacer una evaluación un poquito más formal. Dentro de esos test, el más estudiado y el más usado en general en Chile es el test del Mini-Mental, ¿ya? Validado en nuestro país para el diagnóstico, en realidad para el tamizaje de demencia, y es un test que es bastante corto, relativamente corto, entre 5 o 10 minutos de realización, que tiene 10 puntos fundamentales que van evaluando los distintos elementos de la cognición. Parte con una orientación temporoespacial, se le pregunta el fecha de hoy, el día, la semana, mes, año, estación, lugar, comuna, región y piso donde se está evaluando, 10 puntos en total. Luego se hace una etapa de registro donde se le menciona al paciente 3 palabras o tres elementos que tiene que recordar. Primero los tiene que fijar, repetir, y luego se los vamos a pedir más adelante y hay que darle esa instrucción. Luego tiene un ítem de atención donde debe hacer series invertidas que pueden ser restas o deletreo invertido, cualquiera de las dos. Las dos son válidas y las dos dan puntaje. Luego viene la parte del lenguaje, en donde se pide al paciente que nomine 2 elementos, que repita una frase y que escriba una frase que tenga sujeto y predicado. O sea, no sirve que ponga el nombre o que escriba una palabra, sino que tiene que ser una frase un poquito más elaborada. Luego se le pide una orden de 3 elementos o de 3 pasos, que la más estandarizada es que tome un papel, lo doble y lo deje encima de la mesa o sobre la rodilla, ¿ya? Luego viene una orden escrita, o sea, tiene que leer una orden sin mencionarla y hacerla, que en el caso más clásico es cierre los ojos. Y finalmente viene la copia de un dibujo, en donde el paciente debe copiar la figura de 2 pentágonos entrecruzados, ¿ya?
que son los que están apareciendo ahí. ¿Ya? Más o menos. Lo importante es que debe existir la intersección en dos puntos en los pentágonos. ¿Ya? Y finalmente, el último punto que puede ser entre medio o al final es la evocación, o sea, que el paciente recuerde los elementos que uno le mencionó y que le dan los últimos 3 puntos del test. ¿Ya? En total, el test tiene 30 puntos. Ya vamos a ver un poco los puntajes de corte. Están establecidos según edad y según escolaridad. De los elementos más útiles del test del Mini-Mental es primero el recuerdo, o sea, que el paciente recuerde las 3 palabras que uno le dijo sin ninguna pista. ¿Ya? Y eso habla de que hay una falla de la memoria episódica anterógrada, o sea, el paciente no está logrando fijar recuerdos hacia adelante. Luego la orientación también es uno de los elementos más sensibles o más útiles para diagnosticar cuando estamos frente a una patología. Y la copia del dibujo, la pérdida de las habilidades visoespaciales, o sea, de lograr, por un lado, ver el dibujo, construirlo en la mente y luego dibujarlo en un papel, es uno de los elementos precoces a la hora de hablar, por ejemplo, de Alzheimer, ¿ya? Que se ve afectado en pacientes que pueden tener quejas leves de memoria y que al hacer el test visoespacial fallan. Como dijimos, el puntaje total son 30 puntos, lo normal es más de 24 puntos. Cuando tenemos menos de 24 puntos, o sea, 23 hacia atrás, hacia abajo, podemos hablar de deterioro cognitivo, o sea, hay una alteración en ese paciente. Y cuando tenemos menos de 21 puntos, podemos hablar de que existe una demencia. ¿Ya? Ahora, este test está desarrollado fundamentalmente para pesquisa y tamizaje de Alzheimer. ¿Ya? Y para lo cual es bastante bueno, tiene una sensibilidad bastante adecuada, una baja especificidad, pero como es un test de tamizaje, lo ideal es que detecte la mayor cantidad de casos probables y que pasen a una segunda instancia en donde se haga una reevaluación y con eso se llegue al diagnóstico final. Hay que hacer un par de correcciones al test, en donde viene primero la corrección por los años de escolaridad. Si el paciente tiene baja escolaridad, o sea, menos de 8 años, se le debe sumar un punto al total. Y por otro lado, la corrección por edad. Mayor de 75 años debe uno sumar 2 puntos, ¿ya? Al test, al puntaje total, a la hora de plantear el resultado. A lo largo de la evolución de este test han surgido otros elementos, otros tests que ayudan a complementar un poco la evaluación de screening de estos pacientes, y uno de los más útiles es el AD8, ¿ya? Que también está enfocado en la enfermedad de Alzheimer y que presenta 8 preguntas bastante simples de desarrollar, en donde se plantea si hay o no cambios respecto al estado previo. ¿Ya? O sea, un paciente que estaba bien, que partió con problemas cognitivos, se plantean estas 8 situaciones y se ve si hay o no un cambio respecto a la condición previa. ¿Ya? Cada respuesta positiva, o sea que sí existan cambios, da un punto. Y por sobre 2 puntos, o sea, 2 respuestas positivas ya orientan a que existe una patología que debe ser evaluada. ¿Ya? Esta escala habla de la presencia de problemas de juicio, la presencia de menor interés en realizar las actividades, la repetitividad, que es un elemento bastante importante a preguntar a la hora de evaluar y que orienta mucho a la presencia de una enfermedad, la dificultad para usar o para hacer más que situaciones, para hacer actividades que requieran el uso de tecnología o de instrumentos asociados. El olvido del mes o el año, eso ya es un tema que es significativo y importante. Los problemas con el manejo del dinero también es una actividad instrumental importante en la vida diaria y que se pierde. La dificultad para acordarse los compromisos, que va de la mano de esta alteración en la memoria anterograda, o sea que no puede fijar
conceptos hacia adelante y que los problemas sean persistentes, ¿ya? Y constantes. Asociado a la evaluación de las habilidades cognitivas, uno debería, como les mencioné en la definición y como vimos antes, ver la funcionalidad del paciente, ¿ya? Y para hacer eso, bueno, hay distintas escalas. Una de las que se promueve a nivel de la APS y de nuestro ambiente es el cuestionario de las actividades funcionantes del informante de Pfeffer, ¿ya? Que es bastante bueno y plantea 10 puntos a evaluar, en donde se puntúa según si el paciente puede hacerlo, normal, o sea que no puntúa, o si presenta problemas, que lo hace con dificultad, si requiere ayuda o si ya es totalmente dependiente para hacer estas acciones, ¿ya? Y que van desde comprar, cocinar, ya sea preparar cosas básicas como café, té, o cocinar comidas ya más complejas, si está al tanto de los acontecimientos actuales, si puede prestar atención, entender y discutir noticias actuales, si es capaz de recordar compromisos, acontecimientos, vacaciones, manejar su propio medicamento, viajar fuera de su barrio y volver, saludar o reconocer a sus amistades y finalmente si puede ser dejado solo de forma segura. El punto de corte también habla de 6 puntos, o sea, más de 6 puntos en algunas de estas respuestas habla de que hay una alteración significativa de la funcionalidad y que ya si lo juntamos con un problema cognitivo ya estamos configurando el cuadro ya finalmente de demencia. Bueno, ya entrando de lleno a algunas de las patologías, ya habiendo visto cuáles son los elementos que debemos evaluar y cuáles son las formas que tenemos para evaluarlo, entrar un poquito más, hablar un poco de las enfermedades. Primero la enfermedad de Alzheimer, ya que es la demencia primaria más frecuente. Es una enfermedad que es de comienzo insidioso, lentamente progresivo y que parte con fallas de la memoria reciente, la memoria anterógrada, que inicialmente son pequeñas quejas de memoria que van sumándose progresivamente hasta terminar con un paciente postrado y totalmente dependiente, ¿ya? Como hablábamos, la prevalencia aumenta con la edad, siendo esta uno de los principales factores de riesgo para padecer esta enfermedad. Otros factores de riesgo, como ya los conversamos, está en la educación. Ya hay una relación inversa entre el nivel de educación y la prevalencia e incidencia, o sea, la aparición de la enfermedad, con un riesgo relativo de 5 veces de las personas que no tienen estudio versus los que tienen al menos 6 años de estudio, ¿ya? Por otro lado, hay una relación directa entre los factores de riesgo cardiovascular y la aparición de Alzheimer. Acá tenemos la hipertensión como patología muy prevalente que también habla de un riesgo relativo 4 veces los hipertensos versus los que no. También la hipercolesterolemia. Y finalmente el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes son todos elementos de riesgo independientes. O sea que si están en un paciente, están condicionando un aumento del riesgo versus un paciente que no lo tiene. Clínicamente, la enfermedad de Alzheimer se va a presentar como un trastorno progresivo de la memoria reciente, que se va a asociar posteriormente a trastornos en el lenguaje, en la función visoespacial, en la función ejecutiva y finalmente en problemas conductuales, ¿ya? Desde el punto de vista académico y teórico se han establecido 3 etapas, que la verdad es que es bastante difícil de limitar, pero clarifican un poco la evolución de la enfermedad, con una primera etapa en donde el tema con las quejas serían principalmente a nivel de memoria, una segunda etapa que se caracteriza por alteraciones ya en el lenguaje y en otras funciones superiores, y una tercera etapa donde ya el paciente pierde su autovalencia, ¿ya? Y generalmente ya son pacientes que están totalmente dependientes, postrados y con una falla severa en sus habilidades cognitivas globales. Así como vemos en el esquema, tenemos las 3 etapas, más o menos con la temporalidad aproximada que existe,
en una etapa inicial que dura 2, 5 años, que inicia con alteraciones de memoria y orientación, con olvido de hechos recientes, nuevamente recalcar el tema de que es un problema de la memoria anterograda, con trastornos del juicio, errores laborales si el paciente está trabajando, y con cierta conciencia de la enfermedad, en donde el paciente va a reconocer que está fallando en cosas que antes no. Luego vamos a una segunda etapa que se inicia más o menos a los 5 años, donde ya aparecen los olvidos ya más categóricos de hechos importantes, aparecen ya problemas en otras áreas cognitivas como el lenguaje. Ya estos son pacientes que tienen una frecuente desorientación espacial, temporal, y aparecen otros elementos como por ejemplo afasia, agnosia, apraxia, y aquí ya existe una pérdida de la conciencia de enfermedad, o sea, son pacientes que ya no están conectados con la presencia de alteraciones, por ende aquí surgen problemas de convivencia con los familiares, discusiones y peleas donde generalmente los familiares enfrentan a los pacientes frente a las fallas y estos las niegan. ¿Ya? Aquí en la segunda etapa ya existe una clara pérdida de la autonomía, ya dependen de terceros para hacer sus actividades de la vida diaria. Y finalmente ya una tercera etapa de duración variable, que puede ser entre los 10 años, 5 años, 10 años, en donde ya hay una completa pérdida de las funciones cognitivas, con una postración, con pérdida del control esfinteriano, con pérdida del ciclo sueño-vigilia, ausencia de lenguaje, y en general ausencia de actividad cognitiva ya más elaborada. Son pacientes que ya están postrados, que dependen para ser alimentados, generalmente usan algún método para evitar el compromiso esfinteriano, pañales generalmente o algún otro elemento, y que necesitan medicamentos para que puedan dormir en la noche, para estar tranquilos durante el día y para el control conductual en general. El Alzheimer dura más o menos entre 6 y 12 años habitualmente. Eso es variable. Hay en general los Alzheimer que parten antes tienen un curso temporal un poquito mayor versus los Alzheimer que parten ya en pacientes con edad avanzada, donde tienen una evolución un poquito más rápida, ¿ya? Y eso se relaciona con la reserva cognitiva del paciente. Otra enfermedad importante que causa de demencia es la demencia vascular, en donde van a aparecer problemas cognitivos en relación a eventos o al antecedente de eventos cerebrovasculares previos al inicio del cuadro. Estos son pacientes que tienen un perfil de alteraciones cognitivas muy variado. Pueden presentarse incluso muy parecido a un Alzheimer o no, y generalmente van a estar intercalados entre que aparecen las fallas cognitivas y tenían una secuela de su enfermedad cerebrovascular, o que aparece el cuadro cognitivo posterior a una enfermedad cerebrovascular. Generalmente son pacientes que tienen una evolución escalonada, o sea, los problemas cognitivos van a ir apareciendo en relación a nuevos eventos cerebrovasculares, y eso van a ser lo que produzca el fallo cognitivo. O sea, un paciente que estaba bien, pero que posteriormente sufre un evento cerebrovascular y condiciona un declive en su función, y que al sufrir nuevos eventos va cada vez progresando este declive en la funcionalidad. Pero no necesariamente es así, a veces pueden seguir un perfil progresivo, más similar a una demencia de Alzheimer, o sea, que parta con síntomas y que esos vayan sumándose a poco sin una caída importante en la evolución. Y otro punto fundamental o importante es que se mezclan elementos corticales con subcorticales, o sea, acá vamos a sumar al cuadro cognitivo los síntomas motores, los síntomas sensitivos, ¿ya? Una hemiplegia o una hemiparesia o una hemihipoestesia o hemianestesia. O sea, vamos a tener no solo el síntoma cognitivo, sino que también un síntoma motor asociado, otra focalidad asociada. Acá hay una relación bastante más importante con los factores de riesgo: hipertensión, trastornos de la glucosa, arritmias cardíacas, dislipidemia, etc.
y generalmente vamos a encontrar una focalidad, o sea, un paciente que no solo va a tener el cuadro cognitivo, sino que también va a tener una hemiplegia, etcétera, ¿ya? Y que nos va a dar un poco la pista de que aquí ya no es un cuadro sistémico, sino que más, o sistémico global, sino que es más bien secundario a una lesión focal y que eso produjo una disfunción cognitiva del sistema nervioso central. Otra patología importante de mencionar es la demencia frontotemporal, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque este es un cuadro que va a tener una forma de presentación distinta del Alzheimer y se va a presentar en pacientes más jóvenes. ¿Ya? Estamos hablando de pacientes con 50, 60 años, muchos de ellos todavía en su etapa productiva de la vida, por ende va a ser una enfermedad bastante catastrófica. Y va a partir con problemas conductuales, ¿ya? Un paciente que va a tener problemas de desinhibición, alteraciones de personalidad, cambios en la personalidad, conductas raras, bizarras, anormales para él, y asociado o no a trastornos del lenguaje y que luego, a medida que vaya progresando la enfermedad, va a asociarse a problemas de memoria, problemas de orientación, problemas visoespaciales, etc. ¿Ya? Estos pacientes van a partir no como alteración de memoria, pero sí con una disfunción importante en sus trabajos, ya que no van a lograr establecer buenas relaciones interpersonales con los colegas generalmente, y posteriormente van a tener serios problemas con su núcleo familiar, porque nuevamente van a tener problemas conductuales que van a traducirse en constantes conflictos con su núcleo familiar cercano, ¿ya? Y que posteriormente van a aparecer los trastornos de memoria, etcétera, que van a configurar ya la demencia como tal, pero que muchas veces pasan como casos de patologías psiquiátricas, sospechas de psicosis de inicio en tardío, más de 50 años, y que muchas veces no se hizo un poco la evaluación un poco más holística o más global del paciente y que finalmente cuando ya aparecen los problemas de memoria ya ahí se evidencia que el tema no era un cuadro psiquiátrico sino que más bien una demencia del tipo frontotemporal, ¿ya? No son frecuentes pero sí aparece una que otra ocasionalmente. Ahora, en el tratamiento tenemos que tener en cuenta que tenemos varias alternativas, lamentablemente ninguna curativa. Ya no hay ninguna demencia de las demencias típicas degenerativas que tengan cura, pero sí tienen mecanismos, estrategias para manejar los síntomas. ¿Ya? Siempre debe ser un enfoque multidisciplinario que involucre no solo al médico, sino también al kinesiólogo, al terapeuta ocupacional, al fonoaudiólogo, etcétera, al asistente social, a toda la red que tenga ese paciente para poder buscar un enfoque global y un enfoque que vea los problemas de más de un punto de vista, ¿ya? Por otro lado, deben procurar instalarse medidas ambientales, ¿ya? Son pacientes que ya no van a poder funcionar de forma independiente y donde ciertos elementos habituales pueden constituir un riesgo, por ejemplo, una cocina no apagada, por ejemplo, un enchufe o un aparato eléctrico no apagado o no supervisado. Entonces, necesita que la familia tome en cuenta eso y cambie ciertas condiciones del hogar adaptándolas a ese familiar que está en potencial riesgo y finalmente que necesita un control de la sintomatología conductual cuando exista, ¿ya? Episodios de agresividad, episodios de desajuste conductual, trastornos del sueño vigilia, etcétera, ¿ya? Lamentablemente existen tratamientos farmacológicos, pero son poco efectivos en alterar el curso de la enfermedad y más lo que hacemos o lo que terminamos haciendo es un manejo más bien sintomático de las cosas que van apareciendo. De las medidas no farmacológicas, fundamental la educación a familiares. Ya esto es un tema frecuente en donde se debe explicar muy bien que las cosas que ocurran o los elementos cognitivos que pasen no son hechos a propósito, o sea, entre comillas, no es el paciente el que quiere hacerlo. Por ejemplo, cuando se agita, cuando existe una agresión física o verbal, no es que sea un paciente que esté normal y
produzca esa agresión, sino que es un paciente con una enfermedad que no se está dando cuenta que de verdad está agrediendo, ¿ya?, a su familiar. Por ende, eso es muy importante de educar a los familiares y decirles que esto no es algo a propósito, sino que es parte de los síntomas de la enfermedad. Y es uno de los elementos que producen mayor estrés y mayor problema en los cuidadores, y ahí entramos dentro de otro elemento que es las enfermedades que aparecen en los cuidadores de pacientes con demencia, que es otro tema bastante importante y que no se está tomando eh, muchas medidas actualmente. Por otro lado, debemos prevenir la aparición de accidentes, como les comenté previamente, debemos adaptar el medio del paciente a que existan la menor cantidad de riesgos potenciales, enchufes, aparatos eléctricos, escaleras donde se pueda caer el paciente o elementos que produzcan una caída de este, ¿ya? Y que debe estar en conciencia en la familia. Debemos mantener, por otro lado, un ambiente rutinario, ¿ya?, al paciente, con horarios establecidos de desayuno, de despertarse, de desayuno, de comida, de almuerzo, de actividades, entre comillas, programadas, porque el cambio del lugar o el cambio de rutina puede significar un desajuste conductual del paciente que puede gatillarse, por ejemplo, una agitación. Debe usarse un lenguaje simplificado frente a estos pacientes, ¿ya? Entender que dentro de las habilidades el lenguaje es una de las que se pierde progresivamente, por ende no es que el paciente no escuche o no esté prestando atención, sino que de verdad que en muchas ocasiones el paciente no entiende o no logra encontrar la palabra para comunicarse de forma efectiva, ¿ya? Pese a que exista un problema cognitivo, debe sí o sí realizarse estimulación cognitiva a estos pacientes, ¿ya?, para lo poco que va quedando se desarrolle y evitar una pérdida mucho más rápida. Y finalmente manejar las comorbilidades, ¿ya? Principalmente van a ser psiquiátricas, como les dije, el tema sueño-vigilia, el tema agresividad. Desde el punto de vista farmacológico, mencionar dos palabras de los medicamentos específicos, en donde están los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina. Ambos fármacos que, si bien es cierto, tienen una evidencia probada para disminuir los síntomas cognitivos, pero la verdad es que el beneficio es marginal, muchas veces nulo, y los precios son elevados y no son medicamentos que estén a disponibilidad del servicio público. Por ende, se debe ver caso a caso su indicación, su beneficio, y que no esté significando un costo excesivo para la familia el mantener esta terapia, que la verdad es que no va a disminuir el proceso que están dando, ni va a devolver habilidades perdidas, sino que va a permitir una disminución de la progresión un poco más enlentecido, ¿ya? En las etapas leve a moderadas se plantea el uso de estos inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezil o la rivastigmina, y en etapas moderadas a severas se plantea el uso de la memantina como antagonista NMDA. Ya se han visto que aumentan un poco los puntajes de las escalas que evalúan a estos pacientes, como el Minimental, como el ADAS-Cog, pero la verdad, desde el punto de vista práctico, a veces son pocos los beneficios y mucho el costo. Por eso que hay que ver caso a caso si estamos ofreciendo algo que está transmitiendo un real beneficio para el paciente.